Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Saludos, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a Perspectivas RTM. Y aquí en el estudio de Radio Transmundial Colombia nos encontramos una vez más con este invitado que nos ha edificado muchísimo en cuanto a tema de familia, el pastor Gabriel de Ávila. Bienvenido, pastor. Kimberly, y también saludar a Leo, también a saludar a Estela y a cada uno de ustedes que nos escucha a través de Radio Transmundial Colombia. Damos la bienvenida y que el Señor nos bendiga en este día. Así es, pastor, estuvimos hablando de cosas muy interesantes en el programa anterior acerca del tema de familia, pero que hoy empecemos quizás con algo un poco polémico, y es el hecho de que la Biblia nosotros la usamos para guiarnos como cristianos, ¿no? Y en este tema de familia, cuando comparamos nuestras familias con las familias de la Biblia, quizás puede que el estándar sea muy alto, o es lo que nos han enseñado, que todo tiene que ser perfecto y bueno. ¿Cómo hacer eso, pastor? ¿O es real? Mira, Kimberly, que tocas un tema muy importante y es que nuestra lectura de la Biblia tiene que ir encauzada a ver a Dios en medio de los hogares, en los hogares obrando. Todos los hogares que se ven en la Biblia tienen ese tinte de imperfección, y que a pesar de las crisis que presentan, Dios siempre está ahí para ayudarles en sus procesos de restauración. Interesante. ¿Podría darnos un ejemplo de alguna de estas familias que haya pasado esta crisis? Bueno, nosotros tenemos como referente, inclusive dentro de la historia judía, pues hablar de Abraham es un pilar muy, muy fuerte, tanto así que él se considera un patriarca, el padre de la fe, el padre de las familias, frente a lo que Dios estableció en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice que le haré padre de multitudes, ¿sí? Entonces dice Dios, pero Jehová dijo, en el versículo 1, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos una familia en ese escenario. Abraham ya era una persona, se presume que ellos estaban en lo que nosotros conocemos hoy como Irak, en Ur de los Caldeos. Y empieza a descender porque Dios quería establecer un pueblo. Pero lo quiso hacer con una persona que ya era anciana, su esposa era estéril, y aparte de eso, a ella ya había cesado la costumbre de las mujeres, y Dios le da promesas. Dios le dice que lo va a llevar a un territorio y que le va a ayudar. Y esto es una gran oportunidad porque nos muestra que Dios siempre sale en la escena para ayudar a las familias. Y lo que es imposible para nosotros como hombres, no es imposible para Dios, y Dios quiere estar con nosotros para bendecirnos. Es decir, que desde el comienzo la familia no fue perfecta. Es que hoy en día nos venden a través de los medios de comunicación, de la televisión, especialmente con las novelas, como todo color de rosa, ¿no? Que el final es cuando se casaron, vivieron felices y comieron perdices, y ahí es todo felicidad, pero no es así. Las familias desde el comienzo tuvieron problemas. Totalmente. Nosotros empezamos a ver que en el programa anterior hablábamos que en el momento en que se desvirtúan los valores del reino, la agenda de Dios, cuando Dios es un Dios inmutable, pero cuando nosotros ponemos nuestra propia interpretación o miramos a Dios desde nuestra propia orilla, podemos interpretar sus leyes, sus estatutos y sus mandatos frente a algo que puede variar o que nosotros lo podemos cambiar, y ahí es donde arrancan nuestros problemas. Uh-huh. Por ejemplo, en este pasaje Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y aunque Abraham obedeció en salir, dice que se llevó a su sobrino Lot. Uh-huh. Y ahí también empezaron problemas a suscitarse. Claro, de pronto dijo, bueno, vamos a ayudarle. Somos ya viejos, pues llevémonos a un muchacho joven y que nos acompañe en la interpretación, pero Dios fue muy claro frente a la directriz que le estaba dando a Abraham y en este caso a Sara. Entonces allí arrancan dificultades. Cabe notar que en este pasaje ellos llegan a diferentes territorios. De hecho, uno de los territorios donde ellos van es a Siquén, que era un lugar que Dios había preparado como intermedia hacia donde quería Dios llevarlo,
pero posteriormente llegan a un lugar que se llama Betel. Betel, y en Betel, allí la palabra Betel es casa de pan, ¿no? Pero Abraham determina salirse de la casa de provisión y de la casa de pan para ir al Negev, que es un lugar de sequedad. Entonces nosotros podemos ver que aunque nosotros caminamos con Dios, caminamos hacia las promesas, muchas veces nos juega una mala pasada nuestro libre albedrío. Por eso la fe se alimenta es de lo que oímos, no de lo que vemos. Y muchas veces frente a lo que vemos podemos tomar malas decisiones. Y Abraham tomó una mala decisión en llegar a Negev. Porque en Negev, en esa sequedad, hubo hambre. Y esto le llevó a acercarse a un territorio que Dios no tenía preparado para él. Y este era Egipto. Pastor, estábamos hablando ahorita de que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y podríamos decir aquí, cuando una persona se casa, conforma un hogar, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Claro que sí, mira que la palabra nos dice en Génesis capítulo 2, ya en la parte final, y si por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ellos una sola carne. El capítulo 2, versículo 24. Y qué importante que a las familias que se están desarrollando, que están creciendo en este tiempo, entender que tenemos una misión de establecer familias desde el propósito de Dios. Por ejemplo, hay papás que dicen, no, venga, yo quiero ayudar a mi muchacho que se quede aquí en la casa. Construya a mi hijo allá arriba y yo lo voy a ayudar. Ese muchacho nunca va a crecer y nunca va a estar bajo la cobertura de Dios, sino la cobertura de sus padres. En el momento en que se establecen las familias, Dios quiere ser la cobertura para ese nuevo matrimonio, para esa nueva familia. Y cuando nosotros cambiamos ese propósito o esa verdad de Dios, pues hay veces un poco complicado que la familia pueda prosperar. Pastor, seguimos viendo el mismo patrón de desobediencia a las normas que Dios ha dado a esta institución de la familia. El programa anterior usted nos hablaba de Adán y Eva y cómo ellos desobedecieron, cambiaron la normatividad que Dios había dado y las consecuencias que vinieron. Ahora estamos tomando aquí otra pareja, como es Abraham y Sara, y estamos viendo otra vez el mismo patrón. ¿Es eso lo que está sucediendo en torno a nuestra sociedad? Mira que hoy estamos en un grave problema y lo digo, pues hay muchos estudios frente a ello. Nosotros teníamos en la edad premoderna verdades absolutas. En el modernismo, ya en pleno siglo XX, se hablaba de verdades relativas. Puede que sí, puede que no. Pero en el posmodernismo hay ausencia completa de verdad. Y mi verdad, de hecho las leyes me respaldan para que yo pueda determinar qué verdad quiero creer. Y ya la verdad de Dios de alguna otra manera se desvirtúa. Y los caos que nosotros estamos viendo a nivel social y a nivel familiar yacen en ese desvirtuar de los principios, de las bases. Aquí que estamos en una zona muy importante de edificios muy altos, pues finalmente si esos edificios no tienen unas bases contundentes que puedan resistir las cargas de peso, pues finalmente es un edificio que va a colapsar. Y creo que la familia está colapsando simple y llanamente porque sus bases están siendo movidas para colocarlas en lugares donde no va a apoyar lo que la misma familia tiene que construir en sus edificaciones como tal, ¿no? En sus bases. Gracias, Pastor. Ahorita nos estaba nombrando el hecho de que el libre albedrío le hizo una mala jugada a Abraham y a Sara, pues porque debía estar con él, ¿no? Esto seguramente trajo consecuencias, ¿no? Total. Mira que cuando ellos empiezan a padecer y se van a una región que se llama el Negev y empiezan a experimentar el hambre, empiezan a experimentar la sequía, empiezan a experimentar la zozobra, pues ven como una opción Egipto. Y mire que la Biblia es extraordinaria porque nos deja ver que muchas veces en las crisis podemos tomar nosotros peor malas decisiones. Y dice que ellos determinaron ir a Egipto. Y cuando Abraham ve a su esposa hasta ese instante y le dice, venga Sara, pues yo veo que tú eres hermosa. Y tal vez si entramos en ese lugar, ven que tú eres hermosa y tal vez me matarán para quedarse contigo. Entonces, pues la pregunta es, ¿nunca la había visto hermosa antes? O finalmente fue un problema, solo estaba pensando en él y no a nivel de hogar. Dijo, di que eres mi hermana para que no me maten. Y concertan esto, el valor de una mentira. Ellos estaban en ese instante, en esa expresión, confiando solo en ellos mismos. Quiere decir que ese lugar donde estaban llegando, ellos no tenían la certeza de que ese lugar los estaba llevando a Dios, sino que estaban reaccionando frente a una decisión que ellos habían tomado errónea.
Entonces, la palabra dice que preciso cuando llegaron a ese territorio, los egipcios empezaron a ver a su mujer y le preguntaron, ¿esta es tu mujer? Y dijo, no, ella es mi hermana. Y dice que le dieron a él, por causa de la hermosura de su mujer, le dieron diferentes presentes, le dieron ovejas, le dieron vacas, le dieron asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. De cierta manera la estaban comprando y Abraham se engomó, perdóneme la expresión, se engomó con lo que le habían dado y estaba tranquilo, aunque su esposa muy probablemente ese día iba a ser violada por aquellas personas, por el faraón y todo su componente o su gabinete. Pero me sorprende algo muy, muy importante, que en el versículo 17 del capítulo 12 dice que mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer ¿de quién? De Abraham. No la prima de Abraham, sino la mujer de Abraham. O sea, Dios salió a la defensa de Sara. O sea, esa mujer estuvo ese día clamando. Tal vez me imagino llorando, clamando, pidiendo al Señor que le ayudase. Pero vemos a un Abraham entretenido con lo que le habían dado. Entonces, esto es una tragedia. Y hay veces esa faceta no la vemos. Pero es importante citarla porque quien sale aquí a la defensa es Dios en medio de nuestras tragedias. Qué interesante ver aquí que Dios es el que tiene que rescatar siempre al hombre, ¿cierto? En el programa pasado estábamos hablando de que el hombre desobedeció y se escondió de Dios. Se dio cuenta que había pecado y se escondió de Dios. Y Dios tuvo que ir a buscarlo. En este programa estamos viendo a Abraham está menospreciando la familia, ¿cierto? No le dio el valor a la familia. Y él como cabeza, nos decía el pastor en el programa pasado, su rol era comunicar a su familia el mensaje de Dios. Pero lo que hizo fue comunicar un mensaje completamente diferente y no valorar la familia. Sí, hay veces de pronto esta faceta pues puede generar muchas críticas. Porque dice, bueno, pues es el padre de la fe. Es el hombre... el amigo de Dios, caminó con Dios, pero eso viene como una antesala posterior después de lo que Dios empieza a trabajar en la vida ¿de qué? De Abraham. Pero de manera explícita, la misma Biblia en este instante hace ver a un Abraham que si bien Dios le había hablado y pudo escuchar, pues él tomó sus propias decisiones. Me sorprende algo aquí importante y es que en el versículo 18 del capítulo 12 dice que entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a él y a su mujer con todo lo que tenía para sacarlos. Qué tragedia cuando es el mundo el que nos exhorta y nos reprende frente a nuestra ausencia de ética, que decimos caminar con Dios. Pero miren que aquí es el mundo el que está reprendiendo a Abraham y no sería nosotros los que somos la sal del mundo como reaccionar frente a las crisis. Y es que, pastor, Abraham ahí vende los principios, ¿no? Totalmente. Duda de lo que Dios le había dado instrucciones. Se pone a mentir y termina poniendo en riesgo a su esposa. Usted ahora lo decía, quizás actuando de una manera muy, muy egoísta. Hoy en día, pastor, ¿estamos vendiendo los principios? Es un tema bastante álgido, ¿no? Porque, bueno, hay un cliché que se dice que todo hombre tiene un precio por el cual está dispuesto a dejar a Dios. Entonces, qué importante que los principios y los valores del reino estén tan fundamentados y tan atesorados en nuestro corazón para que en medio de la crisis nosotros podamos permanecer. Mire que la palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Y hay una labor que nosotros necesitamos hacer y es vencer en medio de la tentación, en medio de las problemáticas y tener la postura también de poder reconocer nuestros errores y confiar en Dios. Esto no exime a Abraham de que Dios haya seguido confiando en él y ayudándolo en su proceso. Hay veces estigmatizamos a las personas en medio de sus crisis y las desechamos porque fallaron una vez y dijo, no, ya pecaste, eres un falso, tantas cosas. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas. Infinita es su misericordia. Y Dios siguió trabajando con Abraham.
Entonces su crisis no fue el punto donde Dios finalmente cerró la puerta y dijo, te desecho, no me serviste, sino que antes, por el contrario, Dios se manifestó para hacerse ver más claramente a Abraham y al propósito que tenía con él. Uf, hemos aprendido bastante y voy a atreverme a hacer un resumen, pastor, ya que hemos llegado al final de hoy de Perspectivas RTM. Comenzamos con el hecho de que las familias de la Biblia no son perfectas, de que las crisis están desde la creación de la familia, desde la constitución, hablando desde el programa pasado de Adán y Eva, esta vez con Abraham y con Sara, pero estas crisis muchas veces son por causa de que actuamos mal en nuestro libre albedrío, sin pedir la dirección del Señor y de pronto perdiendo mucho la responsabilidad de los roles. En este caso Abraham lo que transmitió no fue palabra de Dios, sino fue una mentira, un plan quizás para, según ellos, estar bien o librarse de algo malo y finalmente terminan dañando todo. Pero aprendemos también que el Señor está ahí dispuesto siempre a levantarnos. En las crisis familiares también está Dios y quiere dar una nueva oportunidad a las crisis, quiere hacer algo nuevo. Entonces, este es mi resumen. Excelente, ¿Qué tal, Kimberly? pastor? Súper. Ok, un 10. Bueno, amados oyentes de Perspectivas RTM, hemos llegado al final de esta serie de 2 programas que hemos estado hablando en este tiempo acerca de la familia con el pastor Gabriel de Ávila. Gracias, pastor, por estos 2 programas tan edificantes. Kimberly, muchas gracias Leo, muchas gracias Estela y a cada uno de ustedes que nos escucha en esta oportunidad. El desafío es que volvamos nuestro corazón a esas verdades de la palabra que sin duda alguna nos ayudan para crecer en Dios. Pastor, gracias, como le dice Kimberly, por habernos ayudado con estos 2 programas. Nos encanta hablar de la familia, así que usted está invitado para que otro día venga y continuemos hablando de la familia. Pero quisiera que usted nos pueda ayudar dando los datos de su iglesia. Dijimos que es la iglesia en Cajicá, pero no sé si hay alguna de nuestros oyentes que está en Cajicá y no tiene dónde congregarse, ¿podríamos darle la dirección de su iglesia? Claro que sí, Estela. Nosotros estamos ubicados, la Iglesia Manantial de Vida Eterna, sede Sabana Norte, en la avenida Puente Peralta, 6238, Vereda Canelón. Avenida Puente Peralta, 6238, Vereda Canelón, en Cajicá. Entonces hay un espacio importante allí. Los domingos tenemos una reunión de 8 a 10 de la mañana y también un tiempo de ayuno los días viernes de 8 a 10 de la mañana. Bueno, amigo oyente, si usted está en Cajicá y no tiene dónde congregarse, pues aquí hay una opción, con el pastor Gabriel de Ávila. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.